Bien, muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar. Este día vamos a tocar un tema que es sumamente fundamental dentro de lo que es la organización contable. ¿Por qué razón? No podemos hablar del diseño de un sistema contable, que es casi la parte última que se hace dentro del proceso de organización, sin antes conocer los estados financieros básicos, cuál es su estructura, cuáles son las reglas que determinan la manera en que estos deben ser elaborados, porque esto es bien importante, dado que el sistema contable, la columna vertebral del sistema es precisamente el catálogo de cuentas, y dentro del catálogo obviamente van involucrados o van inmersos todos los elementos de los estados financieros. Probablemente no vamos a ver así, sería ideal no ver ya con números, un balance, un estado de resultados. No hay tiempo para hacerlo. De hecho, la asignatura tampoco busca eso, pero sí algo pues que vamos a aprovechar de este tema es que vamos a recordar algunos conceptos que probablemente aprendimos por ahí en las asignaturas anteriores, y si no los conocíamos o no nos acordamos de ellos, pues nos van a permitir aprenderlo, ¿no? Es bien importante como contadores públicos que conozcamos todas estas herramientas básicas. Podemos haber leído en algún momento algo de lo que vamos a ver este día, pero a veces leer no es suficiente, porque uno lee, pero si no tiene otros elementos previos, un conocimiento previo sobre el tema que está leyendo, a veces uno lee, pero como está leyendo en otro idioma, no entiende realmente lo que está leyendo. Todo esto que vamos a ver está basado en las NIF para pymes, que es la normativa que aplica la mayoría de empresas en nuestro país, ¿verdad? Porque tal como lo habíamos expresado, no sé, no recuerdo si con ustedes, pero si no fue así, pues aquí va el hecho de que existen normas internacionales de contabilidad, hay normas internacionales para informes financieros que son una especie de sustituciones de las NIC, ¿verdad? Que van sustituyéndolos, pero de manera paulatina, porque todavía hay algunas NIC que todavía tienen validez, y esas van siendo sustituidas en la medida que las NIF totales se van completando. Pero luego viene el tercer paquete, que son las NIF para pymes, que son prácticamente las que aplican la mayor parte de las empresas salvadoreñas, puesto que la mayor parte de nuestras empresas son consideradas micro o pequeñas empresas. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, vamos a comenzar hablando sobre los estados financieros básicos. ¿Cuál es el propósito de los estados financieros básicos? El propósito más importante de todo proceso contable es la generación de información adecuada, suficiente y oportuna para que diversos usuarios la utilicen para la toma de decisiones. Entonces, esa valoración que hacemos al principio, ¿cuál es el propósito de todo proceso de contabilidad que nosotros querramos hacer? Al final, lo que nosotros buscamos como contadores es informar. Hay que aclarar que cuando asumimos el rol de auditores es diferente. Cuando asumimos el rol de contadores, nuestra función es informar, porque la contabilidad es una técnica eminentemente informativa. Nosotros, así puramente como contadores, no somos responsables de tomar decisiones. Son otros los que deberán tomar las decisiones. Nosotros lo que debemos hacer como contadores es dar la información, pero esa información debe tener ciertas características. Y esas tres características están mencionadas ahí. Dice que la información debe ser adecuada. ¿Qué significa adecuada? Bueno, que esté de acuerdo a las necesidades que se presentan de información de parte de los usuarios. Cada usuario tendrá una necesidad de información diferente. Ya vamos a hablar de los usuarios en la siguiente lámina. Entonces, la información es adecuada cuando es útil, sirve para algo, está diseñada de tal manera que es apropiada, ¿no? Suficiente. A veces la información es adecuada, pero no es suficiente, es decir, es muy limitada.
La información debe ser en cantidad, esto se refiere a la cantidad de información que debemos brindar. Y oportuna, lo cual significa que la información debe hacerse llegar a los usuarios cuando ellos la requieren y no cuando ya la situación ha cambiado o la situación ha avanzado. Pero yo no voy a venir a entregar estados financieros de una empresa del año 2017. De nada me sirve, porque ya lo que pudo haberse hecho en ese momento, basado en la información que estoy presentando, ya no es posible hacerlo, porque ya pasó demasiado tiempo, ¿verdad? Si había algo que corregir en aquel momento, ya no se corrigió. Entonces, la oportunidad de la información también es importante que se tome en cuenta. Que la información llegue a los usuarios cuando debe ser, ¿no? De acuerdo a la ley o de acuerdo a los estatutos de la entidad, dependiendo de dónde esté la regla que establece que debemos presentar esta información. Ahora bien, ¿para qué? Para que estos usuarios puedan tomar decisiones. Al final, los estados financieros tienen a la base la toma de decisiones. Si no hay una toma de decisiones, pues en balde estamos trabajando. Siempre, en todo caso, hay toma de decisiones. Ahora, entre los diferentes usuarios que van a utilizar esa información financiera, tenemos lo siguiente. Vamos a ver esos usuarios. Usuarios de la información financiera. Primero, los inversionistas efectivos y o potenciales. ¿Quiénes son los inversionistas? Son personas que en algún momento pueden aportar capital a la entidad para que ésta pueda funcionar. Los accionistas son generalmente los inversionistas más importantes que tiene una entidad. Ahora bien, pueden ser inversionistas efectivos. Cuando decimos efectivos nos referimos a inversionistas que ya están, que ya participan dentro de la empresa, y los inversionistas potenciales, que son personas que todavía no son socios, que todavía no son accionistas de la entidad, pero que en algún momento podrían llegar a serlo, ¿verdad? Entonces, hacia esos también vamos, no solamente a los que ya están, convencerlos de que la entidad va en buen camino, sino también a los que no están dentro de la empresa, que conozcan esa información y se animen a invertir en ella. Lo cual no significa, quiero aclarar, de que nosotros vamos a modificar o manosear la información para que los inversionistas se decidan a invertir. No es ese nuestro trabajo, ni es correcto hacerlo. Si la empresa va mal, entonces los estados financieros que nosotros vamos a presentar van a presentar esa información de tal manera que el usuario sepa que la empresa va mal, ¿ya? Y si la empresa va bien, igual no. O sea, nuestro deber no es hacer bien, quedar bien a la empresa en cuanto a su imagen, sino presentar la información tal cual es. Eso es bien importante, sin sesgos, ¿verdad? Los sesgos es cuando yo manipulo la información para que aparezca de otra manera. Eso se llama fraude, ¿verdad? Legalmente puede ser hasta penado legalmente. Los administradores, que son las personas que están tomando las decisiones en el día a día de la empresa, que les llamamos gerentes, administradores únicos, consejos de administración. Los auditores, que son las personas que van a ir a revisar la información que nosotros presentamos. Las entidades financieras, ¿por qué? Los bancos, las cooperativas, porque en algún momento nosotros vamos a requerir que nos presten dinero. Entonces las entidades financieras también necesitan la información de los estados financieros para ver cómo está la situación de la empresa y calcular o determinar nuestra real capacidad de pago, ¿verdad? Ellos tienen sus técnicas de análisis que con base en un balance, estado de resultado, flujo de efectivo, aún el estado de cambio en el patrimonio, pueden ellos analizar la capacidad de pago que tiene una persona que está solicitando un crédito. Las autoridades fiscales, parte de la información financiera de los estados va dentro de las declaraciones de impuestos de algunas de ellas, y en el momento también que las autoridades fiscales requieran mayor información, ya sea a través de las personas que delegan o de los auditores fiscales, que aunque son personas ajenas al Ministerio de Hacienda, pero trabajan a nombre del Ministerio de Hacienda, pueden ellos verificar toda la información. Los proveedores también tienen derecho a conocer. ¿Por qué? Porque nosotros les debemos a ellos. Ellos nos dan mercadería, en muchos casos, la mayoría de los casos, fiada. Y por lo tanto, ellos necesitan cerciorarse de que nosotros tenemos la capacidad de poder pagarle. Los clientes
Aquí no se acostumbra mucho que los clientes tengan acceso a la información financiera. Sin embargo, ellos tendrían que tenerlo porque igual, si ellos están firmando un contrato de suministro, por ejemplo, con nosotros, imagínense ustedes que el 80% de todo lo que un cliente compra de mercadería o de materia prima, lo que sea, nos lo compra a nosotros. Entonces ellos también tienen que cerciorarse que nosotros vamos a tener la capacidad de venderles ese producto en su momento, ¿no? Porque si nosotros estamos con problemas financieros o de otra naturaleza, se corre el riesgo de que suministro se corte, es decir, ya no podamos nosotros producir lo que vamos a venderle a los clientes y los clientes van a tener problemas para poder seguir con la cadena de producción. Los empleados, en otros países hay cultura también de que los sindicatos tienen acceso a los estados financieros de las empresas de los trabajadores que aglutinan, también para saber cuál es la capacidad que tiene la empresa de poder mantener al personal. Ahora bien, ¿cuáles son los estados financieros básicos? De acuerdo con la ANI para pymes y otras normas internacionales, los estados financieros son 4. El balance general, o también llamado estado de situación financiera, que es el más importante. ¿Verdad? Quiero aclarar de que a nivel de normas internacionales se le llama estado de situación financiera. Ahora, nosotros acá le llamamos balance general por una cuestión legal y de costumbre. Legal porque el Código de Comercio aún le llama así, ¿verdad? Y si usted va al registro de comercio o a cualquier otra dependencia del gobierno, le van a hablar de balance general. Y por costumbre porque es algo que se viene manejando desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros, para no entrar en contrariedad, no le vamos a poner estado de situación financiera, sino que balance general. Luego el estado de resultados, que es el segundo en importancia, el estado de flujo de efectivo y, por último, el estado de cambios en el patrimonio. Hay un cuarto elemento que se llama notas aclaratorias, que dice ahí entre paréntesis, no constituyen por sí solas estados financieros, pero forman parte integral de los mismos. Es decir, no son estados financieros en sí las notas, pero si no hay notas, tampoco se puede decir que se tiene un juego completo de estados financieros. Es algo un poquito a veces absurdo y bueno, que no son estados financieros, pero tienen que ir. Para que usted se forme una idea, pues como comer pupusas y el curtido y la salsa, pues tendrían a hacer las notas aclaratorias. Muchos que no comemos pupusas con salsa y curtido, pero generalmente un plato de pupusas debe llevar esos elementos, aunque no son pupusas, ¿verdad? Pero son parte del plato. Lo mismo es acá. Las notas aclaratorias son importantes porque son información adicional que permite al usuario entender de mejor manera las cifras que están dentro de los cuadros o los estados financieros presentados. Es una información que permite entender de manera más completa los estados financieros. Bien, vamos a comenzar, porque vamos un poquito rápido, con el primer estado financiero. Yo les voy a mandar al grupo la presentación en PDF, ¿verdad? Para que la puedan tener y consultarla. Balance general o estado de situación financiera. Decía yo en la presentación anterior de que este es el estado financiero más importante. ¿Por qué es el más importante? Primero porque es el que abarca todo, o sea, nos da una panorámica completa de cómo está la empresa. Es la que tiene todos los elementos necesarios para entender cómo está la empresa. De hecho, por eso se llama general, porque es una imagen general de toda la empresa. Y obviamente balance porque simula un balance o una balanza donde hay un activo, hay pasivo y patrimonio y que esos valores deben ser equivalentes. Entonces, normativamente se conoce como estado de situación financiera. Veamos la definición. Es el documento que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha determinada. Hay dos elementos que hay que considerar acá. Primero, la situación financiera
¿Qué vamos a entender por situación financiera? No confundir la situación financiera con la situación económica, que es algo muy diferente. Por favor, usted como profesional, no diga, la situación financiera o económica. No es lo mismo. No es lo mismo. Y si otro colega u otra persona que conozca un poquito a profundidad la contabilidad lo escucha decir que es lo mismo o da a entender usted que es lo mismo, pues pueden dudar un poco de sus verdaderos conocimientos contables. Son cosas bien básicas que todo contador público, o en este caso todo estudiante de contaduría pública, debe tener claro, ¿verdad? Ya vamos a explicar qué es situación financiera y cuáles son los componentes que esta tiene. Y otro elemento importante a considerar es de que el balance general se hace a una fecha determinada. Es el único, oiga bien, el único estado financiero que se elabora a una fecha determinada. De ahí todos los otros van a elaborarse a un periodo, es decir, van a haber una fecha de inicio y una fecha de finalización, pero en el caso del balance se hace a una sola fecha. Y repito, es el único estado financiero que se elabora a una sola fecha. ¿Qué es la situación financiera? La situación financiera dice acá que es la capacidad que tiene una entidad para hacer frente a sus obligaciones financieras, ya sea a corto o a largo plazo. Entonces, la situación financiera es la capacidad, fíjense bien, que tiene una entidad, no dice necesariamente una empresa. Entidad puede ser un ministerio, puede ser una ONG, que hoy están de moda, puede ser una cooperativa o puede ser una empresa privada. Por eso se utiliza el término entidad como un término mucho más general, un heterónimo de un montón de cosas. No puede ser cualquier cosa. Puede ser hasta un negocio familiar en algún momento dado. Ahora, si tenemos la capacidad para hacerle frente a nuestras obligaciones financieras, o sea, obligaciones de pago, porque la capacidad o la situación financiera tiene que ver con la capacidad de pago, ya sea estas a corto plazo, porque van a haber obligaciones que hay que pagarlas en el corto plazo, entendiendo convencionalmente el corto plazo como un año o menos, aunque ya vamos a explicar que el corto plazo no necesariamente es un año, ¿verdad? Pueden ser cantidades de tiempo un poco más cortas o pueden ser más largas. Todo va a depender de otros factores, porque todos tenemos claro que el corto plazo es un año o menos y que el largo plazo, pues obviamente es más de un año, porque el mediano plazo no existe. O sea, eso de mediano plazo es un invento como para hablar de un largo plazo no tan largo, ¿no? O sea, un largo plazo corto, pero en realidad solo hay dos cosas, o es corto plazo o es largo plazo. Antes se hablaba de que hasta un año es corto plazo, que más de un año hasta 3, decían antes, era mediano, y que si era más de 3 es largo. Eso es muy difuso porque no es tan, algunos dicen que hasta 5 años todavía es mediano. Muchos hablan de que los plazos dependen mucho de la situación económica del país donde se está aplicando. Entre el país está más estable económicamente, los plazos tienden a ser más largos. Y los países que tienen problemas económicos serios tienden a tener plazos más cortos, ¿verdad? Por ejemplo, Venezuela, donde es uno de los países que tiene mayor crisis económica. Esto no es política, es realidad, es economía, ¿verdad? Salario mínimo en Venezuela son $2 mensuales. ¿Quién vive aquí con $2 diarios? Sí, son $2 mensuales. La pregunta es cómo sobrevive la gente allá. No, había que estar en Venezuela para ver cómo se hace. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos de esas obligaciones financieras? Bueno, todos los meses, más que todo mensualmente, se puede observar una serie de obligaciones que la empresa debe cubrir. Cuotas de préstamos. Tenemos préstamos bancarios, hay que pagar las cuotas. Los salarios del personal. Las obligaciones fiscales, o sea, el IVA que se paga mensualmente, el pago a cuenta, las retenciones, pago de servicios como energía eléctrica, teléfono, cable, internet, agua,
que son obligaciones de servicios que se pagan mensualmente y otro tipo de obligaciones que pueden existir. Entonces, si la empresa tiene la capacidad o la entidad tiene la capacidad de hacerle frente a esas obligaciones, tanto a corto como a largo plazo, se puede decir que tiene una buena capacidad o una buena situación financiera. Muy bien. Ahora bien, la situación financiera se desglosa en dos situaciones. La liquidez, que es la capacidad de pago medida en el corto plazo. Si la empresa puede pagar sus obligaciones a corto plazo, se dice que tiene liquidez, ¿verdad? Mire, ahí llegó la hora de pagar planillas. ¿Hay dinero suficiente en el banco para pagarle a los empleados? Sí, hay liquidez. ¿Podemos pagarle al banco las cuotas o las cuotas que tengamos con los bancos? Hay liquidez. ¿Podemos pagarle los abonos a los respectivos a los proveedores? Hay liquidez. Tenemos capacidad de pagar la declaración de IVA y la declaración de pago cuenta. Sí, hay liquidez. Ahora, esto es muy relativo, ¿no? Porque puede alcanzar para ciertas cosas, pero si no alcanza para todo, la liquidez ya se pone en riesgo o se pone en duda. Significa si la empresa tiene la capacidad para cubrir sus obligaciones más urgentes. O sea, lo del día a día, lo que hay que pagar ya. Si hay dinero suficiente, hay liquidez. Pero hay otro elemento que lo complementa, que es la solvencia. ¿Qué vamos a entender por solvencia? Es la capacidad de pago medida en el largo plazo. ¿Ya? Si la empresa tiene la capacidad para cubrir sus obligaciones más allá de un periodo o ejercicio contable. A veces hay liquidez, pero no hay solvencia. Podemos pagar lo de hoy, pero ya para el otro mes, quién sabe. ¿Qué es lo que nos pasa a muchos en nuestras economías familiares? Que ahí vamos, coyor quebrado, coyor comido. Y para este mes nos alcanzó para pagar la casa, quién sabe el otro mes. Este mes nos alcanzó para ir al súper o para ir al mercado, quién sabe el otro mes. Entonces, la solvencia es cuando usted tiene la capacidad más allá del corto plazo. Ambas son complementarias. A veces hay liquidez, pero no hay solvencia. Y es más fácil que usted tenga liquidez y solvencia y no que usted tenga solvencia y liquidez, ¿verdad? Porque si no hay liquidez, tampoco hay solvencia. Una determina la otra. Pero sí puede ser que usted tenga liquidez, pero no tenga solvencia, ¿no? Usted puede pagar lo de hoy, puede pagar lo de este mes, puede pagar lo de este año, pero probablemente para el otro año, quién sabe, para el otro mes, quién sabe si lo tenga. Entonces ahí la solvencia entra en duda. Pero no puedo decir que yo tengo solvencia si no tengo liquidez. Es bien difícil esa otra situación. A menos que usted esté seguro que en el futuro va a tener una entrada de dinero fuerte y que está segura que la va a tener. Ahí sí podríamos hablar de cierta solvencia. Muy bien. ¿Qué relación tenemos entre la liquidez y la solvencia? Bueno, sencillo, ahí está en este esquema resumido lo que acabamos de ver en las dos láminas anteriores. La liquidez a corto plazo, la solvencia es a largo plazo. Entonces, la solvencia no es más que la liquidez mantenida a través del tiempo. La solvencia es la liquidez mantenida a través del tiempo. ¿Sí? Podemos pagar hoy, podemos pagar mañana y podemos pagar pasado mañana, viéndolo de manera un poco filosófica. Ahora vamos a hablar de las partes del balance general, que no es lo mismo que elementos del balance, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Las partes es lo físico, ¿no? Las partes son lo que físicamente yo puedo observar en un balance. Y la primera parte del balance es el encabezado. Y dentro del encabezado hay ciertos componentes. Primero, el nombre de la entidad. Importante. Eso es otra cuestión que a veces yo critico en algunos, cuando he estado me ha tocado colaborar con la universidad, más que todo como jurado de tesis.
estado en unos 3 o 4 procesos. Lamentablemente, por razones de salud, ya no pude seguir. Y una de las deficiencias que nosotros como jurados, con la licenciada Rosario, que estuvo conmigo, Rosario Escobar, estuvimos en varias defensas, también con el licenciado Artero y otros licenciados. Una de las cuestiones es que estas cuestiones que son básicas, no sé si porque se vieron al principio de la carrera, cuando ya llegan a niveles ya de la tesis, se les olvida. Entonces, por eso es bueno también, porque según mis cálculos, ustedes estarán ahí por 3/4 de la carrera ya, o sea, ya están más para allá que para acá, por decirlo de esa manera, ¿no? Ya están más para egresar que cuando empezaban la carrera. Entonces, son cosas que vale la pena estarlas revisando ahorita porque en algún momento ustedes pueden, bueno, puede estar en su defensa de tesis y le pueden preguntar sobre esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe llevar el encabezado? Primero, el nombre de la entidad. Y eso es para cualquier documento que se elabore dentro de una empresa, llámese reporte, llámese informe, llámese correspondencia. Lo primero que debe ir es el nombre de la empresa, el nombre de la entidad. De hecho, la correspondencia se hace a veces con membrete, que lleva el encabezado, pues ahí lleva el nombre de la empresa. En caso del balance, es lo primero que debe ir. Nombre de la entidad. Luego el segundo elemento o segundo componente del encabezado es la denominación y fecha. Cuando digo denominación es el nombre del estado financiero, que en este caso es un balance general. Entonces debe ir la palabra balance general y a la par del balance general debe llevar la fecha. Recuerde y repito, el balance general se elabora a una sola fecha. Entonces vaya por el balance general al 31 de diciembre del 2021, es decir, este año. Luego debe ir la expresión de la moneda. Esto es bien importante porque hoy con la globalización se maneja información de muchas partes del mundo y por lo tanto las monedas que se pueden utilizar son variadas, ¿no? Las monedas decía que la moneda es muy variada. Por ejemplo, estamos en Honduras, hay lempiras, Guatemala, hay quetzales. Los 27 países de Europa utilizan el euro. Si estamos en Rusia son rublos. Entonces, es importante que los estados financieros, debido a que a veces esa información se envía a otras partes del mundo, se diga qué tipo de moneda es la que en que se están expresando los estados financieros. En nuestro caso, la moneda de curso legal es el dólar, también el Bitcoin, pero el Bitcoin es una moneda que para efectos contables no se aplica. La misma ley Bitcoin dice que los registros, aunque las transacciones se hagan en Bitcoin, pero los registros irán en dólar como unidad de cuenta, ¿no? Entonces ahí cualquier transacción, aunque haya sido en Bitcoin, pero hay que trasladar su valor a dólares. Y hay que aclarar que son dólares de Estados Unidos, ¿verdad? Porque hay dólares en otros países del mundo. Hay en Canadá, ahí nomás en Canadá ya hay dólares también, dólar canadiense, en Bahamas hay dólar bahameño, porque el dólar es como el peso en los países latinos. Hay muchos países que tienen el peso como moneda, asimismo hay países de habla inglesa que utilizan el dólar como moneda. Y el otro elemento o componente es el nivel de precisión, si es necesario. O sea, no siempre va a ser necesario expresar un nivel de precisión. Esto se hace cuando las cantidades son muy largas y entonces no resulta muy estético presentar, por ejemplo, 5.328.250.326.04 centavos. Es una cantidad larguísima
que llevas 11 más el punto 12, 13, 14 dígitos, y para presentarlo en un cuadro pues se vería demasiado distorsionado. Entonces se utiliza el nivel de precisión, se recorta a millones, se recorta a miles de dólares. Entonces hay que expresar ahí si se ha hecho eso, sobre todo en los estados financieros de los bancos, por ejemplo, o de las instituciones gubernamentales, se hace ese recorte. Entonces, expresado en millones de dólares, expresado en miles de millones de dólares, ese es el nivel de precisión. Luego viene el cuerpo, donde sí van los elementos del balance, que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto, de los cuales ya vamos a hablar. Y luego el pie o firmas, como le llaman algunos, donde en el caso de una sociedad anónima, pues debe ir firmado por 3 personas. El propietario, o en su caso, el representante legal de la sociedad, el auditor externo y el contador, que es la persona a la cual se le atribuye la elaboración del balance. Esas son las 3 firmas que debe llevar. Vamos a los elementos del balance general. Los elementos son 3, el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Esos son los 3 elementos que contiene el balance general. Vamos a hablar del primero, que es el activo. Dice que el activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y de los cuales espera obtener beneficios económicos en el futuro. Ya no debemos manejar aquella definición de activo que son todos los bienes y derechos que tiene la empresa. Esas definiciones que aprendimos muchos en el bachillerato probablemente en aquel momento eran válidas, pero para efectos ya actuales, este es el concepto de activo que se debe manejar de manera oficial. ¿Qué son los activos? Son recursos. Y recurso es cualquier cosa o cualquier cosa de la cual usted puede echar mano para lograr un objetivo. Un recurso puede ser una máquina, un recurso puede ser una mercadería que usted espera vender, pero no necesariamente los recursos son de carácter material. Hay recursos que son intangibles, ¿verdad? Están los activos intangibles que no tienen una existencia física, pero que sin embargo tienen un valor y son un recurso. Ahora, otro elemento importante es que ese recurso debe estar controlado. Controlado. El control sobre un recurso generalmente lo da la propiedad, es decir, si usted es propietario del terreno, usted tiene control sobre él. Pero hay ciertos casos donde el control no lo da la propiedad, es decir, que aunque seamos propietarios no tenemos el control. Un ejemplo es el usufructo, en el cual el dueño original de un bien le traslada el derecho a otra persona para que esta persona pueda explotar el recurso sin ser propietario. Entonces, el propietario original se queda con algo que se llama nuda propiedad. O sea, él es propietario nada más que eso, pero él, efectivamente quien percibe los beneficios del recurso es el usufructuario, que es la persona a la cual se le ha dado el derecho. Como que usted tuviera una finca y está sembrada de mangos, por ejemplo, palos de mango. Entonces usted le da el usufructo a una tercera persona y esa tercera persona tiene derecho a cortar los mangos, venderlos y beneficiarse de eso. Pero hay ciertas limitaciones que el usufructuario no puede, por ejemplo, cortar los árboles de mango para sembrar otro tipo de fruta o para construir casas. Tiene que mantener la esencia, la naturaleza del terreno, en este caso, que se le ha dado en usufructo, ¿verdad? Porque pasado cierto tiempo, el terreno deberá ser trasladado nuevamente al propietario original. Entonces, en ese caso, el control no lo tiene el propietario, que es el usufructuante, sino que lo tiene el usufructuario, que es el que está haciendo uso del terreno. Ahora, ¿cómo se tiene este control? Como resultado de sucesos pasados. Esos sucesos pasados puede ser que usted lo compró, que alguien se lo regaló. A eso se refiere con sucesos pasados. O sea, ¿qué fue lo que originó que usted tenga ese recurso en su poder? Y de los cuales, esto es bien importante, se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Otro elemento importante es que el activo tiene que haber probabilidades. No dice que es un hecho que así va a ser,
Pero en el momento que se hace el balance debe haber probabilidad de que ese activo nos genere beneficios económicos en el futuro. Si no existe ninguna probabilidad de que ese recurso nos vaya a generar beneficio alguno, entonces debemos descargarlo de los activos, o sea, darle de baja a los activos. Solamente si ese activo tiene probabilidad de beneficio económico futuro, es que nosotros lo podemos tomar como tal, ¿no? Es bien importante porque para lo que vamos a ver después, estas reglas deben ser cumplidas para poder incorporar un activo dentro del balance. Vamos a cerrar ahorita y nos reincorporamos de inmediato para ver la segunda sesión y ahí vamos a cerrar. Si no logramos terminar toda la temática, no se preocupe, el próximo sábado vamos a completar.